Siento que llevaba harto tiempo queriendo hacer esto y siempre lo dejaba para después. Vamos a hacer el gender reveal de nuestro bebé, así que esto parte acá en Canva con cero idea de cómo se hacen unas tarjetas de raspe, pero bueno, vamos ahí. Lo primero fue decidir el tamaño, 10 por 14 centímetros, que es más o menos lo que te queda cómodo en la mano y no se dobla al raspar, porque estas tarjetas van a incluir sticker de raspe. Después me puse a buscar plantillas y me pasó lo mismo de siempre, que ninguna me gustaba del todo. Al final me quedé con dos, porque de una me gustaba el fondo y de la otra los elementos gráficos. Así que decidí robarme lo mejor de cada una y las dos van a quedar en la descripción por si quieren usarlas. Empecé por los textos, que es lo que siempre me ordena la cabeza antes de meterme en todo lo demás. Y después vino la parte más satisfactoria, que es borrar lo que no te gusta. En la opción de marcos elegí uno redondo para ir pegando ahí las caras de las parejas de estas tarjetas. El juego se llama ¿Quién tiene a los papás? Los invitados raspan y les van saliendo parejas famosas, en este caso chilenas, internacionales y algunas que puse puramente para hacer reír. Solo 3 tarjetas nos tienen a nosotros. Los que rasparon esas 3 pasan a la final. Bueno, esta parte me tomó bastante más de lo que tenía calculado y aún así se me pasó volando. Para imprimir abrí otro lienzo, esta vez del tamaño de la hoja que voy a utilizar. Estoy usando opalina tamaño carta, que es más gruesa y aguanta mucho mejor el raspe que un papel normal. Y para pasar el diseño, usé copiar al portapapeles. Es de esas funciones que descubrí tarde y ahora no puedo dejar de usar. Lo mismo con cada tarjeta hasta llenar la hoja. No sé si a ustedes les pasa, pero hay algo en hacer las cosas con las manos que no me lo da ninguna otra cosa. Podría haber comprado un juego ya hecho o haberlo mandado a hacer. Habría sido más rápido y seguramente más prolijo, pero después no habría sido nuestro y esto quería que lo fuera. Además, me divierte, me pongo con estas cosas y se me olvida hasta mirar la hora. Compré stickers de raspe dorado. Los elegí porque combinaban con los colores de las tarjetas y porque el dorado disimula bien lo que hay debajo. El link de compra también va a quedar en la descripción. Y esta es la parte que más me gustó, pegarlos y ver cómo la tarjeta de verdad se convierte en un juego. Y les redondeé las esquinas finalmente. No hacía ninguna falta, pero la verdad es que quedan mucho más lindas así. Al día siguiente nos fuimos a la consulta y aunque todo el mundo te pregunta si quieres niño o niña, lo que a mí de verdad me tenía nerviosa era otra cosa. Que en realidad estuviera todo bien. Eso era lo que me apretaba el estómago.
Lo del sexo era la parte más entretenida. Mientras íbamos, me maquillé un poco en el camino, no porque hiciera falta, sino porque me hace sentir un poquito más yo. Íbamos los tres, mi esposo, mi mamá y yo. En el camino estaban arreglando la carretera, así que salimos preparados para lo peor y esperar, pero al final el tráfico estaba expedito. Llegando a la ciudad me volvió el internet más estable, así que aproveché de seguir trabajando un poquito desde el auto. Llegamos como con 1 hora de anticipación. Mi esposo hasta alcanzó a meterse a una reunión. Suena poco romántico, pero así es como nos alcanza el día. Y salimos con la mejor noticia, que todo estaba bien con el bebé y conmigo. Así que nos fuimos a celebrar a un restaurante peruano que se llama Delicias de Máncora. Mi mamá se fue directo al lomo con papas fritas, sin dudarlo ni un segundo. Y mi esposo, filete con salsa de champiñones. Y un juguito de menta con jengibre que terminamos probando ambos. Yo pedí un arroz chaufa de pollo. Ando con antojo de arroz últimamente, a toda hora. Y estaba todo muy rico, de esas comidas donde nadie habla los primeros minutos y después vinieron los postres. Yo pedí tiramisú y mi mamá y mi esposo se fueron los dos por el suspiro limeño. Probé el mío y se deshacía en la boca. No duró nada. De vuelta en la casa me puse con la segunda actividad porque de la primera iban a salir 3 finalistas, los que rasparon las tarjetas con nuestras caras y luego había que desempatarlos de alguna forma. Así que armé un segundo juego que se llama ¿Quién está embarazado o embarazada? Quien saque el positivo gana y quien le revela a todos lo que viene. Y hay un detalle que en la mesa nadie notó. De las 3 tarjetas, 2 son azules y 1 rosada, y la que sale positiva es azul. Luego el proceso fue el mismo que el anterior: lienzo nuevo, imprimir, recortar y finalmente las esquinas redondeadas otra vez. Al día siguiente era el gender reveal, con toda la familia invitada. No sé si a ustedes les pasa, pero uno deja de juntarse. La rutina se come todo el día, el trabajo no se detiene nunca y de repente pasan los meses. Por eso estos días se me quedan tanto en la memoria, porque son distintos. Comimos, nos reímos, salieron las anécdotas viejas y también algunos consejos que en nuestro caso vienen bien porque somos papás primerizos y no tenemos idea de nada. Y ahí ya teníamos a la ganadora. Nos gustaba que fuera así. En casi todos los gender reveal los sorprendidos son los papás y nosotros queríamos que la sorpresa fuera entre los invitados. Finalmente todos saben que es una niña, así que eso, muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.